Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estoy, otra vez con ustedes en el Pastor Online. Como bien saben, hemos estado en Italia, en la iglesia del pastor Antonio Panocchia en Milano, y con motivo de su 10º aniversario, el pastor organizó una semana de cultos especiales. Y salvo un día, el día lunes, que tuve la oportunidad y el privilegio de poder compartirle la palabra a los pastores. El resto de los días estuve ocupado y me fue prácticamente imposible tener el pastor online desde Italia como a mí me hubiera gustado. El viernes, cuando volvíamos de Roma a Milán, se averió el coche, quedamos tirados en la carretera, el hermano que nos llevaba, tardamos horas en que nos vinieran a buscar y en que se solucionara todos los problemas e inconvenientes, y era el día en el que yo quería desde Italia, ya digo, hacer el pastor online, pero por este inconveniente que nos surgió, me resultó totalmente imposible. Luego el día lunes que tenía libre, mi idea era poder hacer el pastor online en directo desde Italia. Pero los pastores me invitaron para que estuviera con ellos y les compartiera la palabra del Señor, cosa que hice, y nuevamente me resultó imposible tener el pastor online. Así es que ese fue el motivo. Esos fueron los motivos por los cuales no pude estar en directo con ustedes, pero ahora, hoy, día 20 de octubre, aquí estoy con todos ustedes, dándole toda la gloria, dándole gracias al Señor porque me permite volver a estar con ustedes en directo a esta hora de la tarde, 6:02 de la tarde aquí en las Islas Canarias. Saludo a todos los hermanos que ya se están conectando y a otros que lo irán haciendo a lo largo del programa. Dios les bendiga, gracias por estar aquí en directo conmigo en este momento, para dar respuesta a preguntas que hemos estado recibiendo y que con la ayuda del Señor y con su palabra, pues intentaré darle respuesta. Vamos a orar, si les parece, queridos hermanos, y después ya entramos directamente en el programa dando respuesta a las preguntas, tomando nota de lo que aquí se comparta con la Biblia en la mano y dejando que el Señor nos ministre, que nos hable, que nos enseñe, que nos instruya y juntos dándole gloria al Señor y aprendiendo de su palabra. Oramos entonces al Señor en este momento, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio que nos das nuevamente de poder estar conectados en directo a esta hora de la tarde. Señor, bendice a todos mis hermanos que desde diferentes partes del mundo, unos trabajando, otros volviendo a sus hogares. Señor, gracias por esta oportunidad. Queremos aprender. Queremos pedir tu bendición, queremos pedir tu ayuda, que tú nos ilumines y que tu palabra nos hable y nos enseñe y nos instruye todo lo que tengamos que aprender. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos los hermanos. Dios les bendiga. Recordarles que el próximo mes, dentro de 2 semanas, estaremos visitando a nuestros hermanos de México. Allí estaremos con muchísimos hermanos que no hemos tenido todavía el gusto de conocer personalmente de nuestra iglesia virtual, y otros hermanos que, aunque tienen sus congregaciones, sus pastores, no forman parte de nuestra iglesia virtual, pero también tendremos la oportunidad en varias ocasiones de estar juntos, de reunirnos, de conocernos personalmente. Les pido por favor que estén orando para que nuestra visita a México sea una bendición. Sabemos que lo va a ser, pero queremos saber, queremos sentirnos arropados, apoyados con sus oraciones, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé gracia y que todo salga conforme a la voluntad, conforme al plan de Dios. Saludos a todos los hermanos de México que seguramente se están conectando o ya muchos están conectados. Saludos también a nuestros hermanos de Italia, que nos trataron de maravilla el tiempo que estuvimos allí. Conocimos a pastores que ya, estuvimos con pastores que ya conocíamos, otros pastores que vinieron de otras localidades, de otras regiones del país, para estar con nosotros, hermanas que vinieron de diferentes partes de Italia, de nuestra iglesia virtual, a las cuales mando un saludo en esta tarde, hermanos que vinieron por primera vez desde Suiza, haciendo un largo recorrido para estar con nosotros en los días que estuvimos allí en Italia. De verdad venimos muy renovados, muy contentos, cansados por supuesto,
pero muy contentos porque el trato fue excelente y vinimos muy contentos de poder haber estado con los hermanos de la iglesia del pastor Antonio Panoque, al cual le mando un saludo. Jesús, Luz para las Naciones, se llama su congregación, y que el Señor les bendiga a todos los que puedan estar conectados en esta tarde. Decirles también que nuevamente he tenido la oportunidad en este viaje que recientemente hemos hecho a Italia, de hablar con hermanos que venían de otras congregaciones o que por distintos motivos se han dejado de congregar. Y sobre todo, mis queridos hermanos, nuevamente he vuelto a mantener conversaciones con hermanos que se encuentran heridos, lastimados, que han salido de algunos ambientes en los que no han sido bien atendidos, sobre todo con sana doctrina, sino que han sido víctimas, como muchos en el pasado, de recibir enseñanzas equivocadas, envenenadas. Y vemos que nuevamente personas que se llaman pastores o líderes, pues haciendo un mal uso de la autoridad que tienen, pues han hecho daño, enseñando cosas incorrectas y no atendiendo a la gente como la palabra de Dios dice que hay que atenderlos, con amor, con cariño y sobre todo con respeto, porque nosotros no somos dueños de las vidas, nosotros no somos propietarios de la vida de nadie. La vida de las personas le pertenece al Señor. Nosotros somos simplemente siervos que Dios utiliza temporalmente, pero que toda la gloria y la honra se la merece y se la damos, por supuesto, al Señor. Pues una vez más, hemos comprobado que ha habido en el pasado, como la Biblia lo enseña y lo dice claramente, pues hubieron falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, y no solamente esto era parte del pasado, sino que también en el presente, y como señal de los últimos tiempos, pues aparecerían falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. ¿Y cómo podemos, digamos, prepararnos ante todo esto? Pues muy claro, teniendo un conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras. Conociendo la palabra del Señor, vamos a poder superar toda herida, todo daño, y sobre todo a no dejarnos manipular. Porque yo veo que ha habido gente que se ha dejado manipular, y todo esto no se lo vamos a atribuir única y exclusivamente a las personas que comparten y enseñan y predican la palabra, sino que lamentablemente hay personas que han sido víctimas de manipulación, de mentiras y de engaños por el poco conocimiento que tienen de las Sagradas Escrituras. Entonces, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, de no tenerle miedo al hombre, sino temor a Dios, y sobre todas las cosas, poner nuestra fe en la Biblia, en el Señor, y no en los hombres. No esperando nada de los hombres, pero todo lo esperamos de parte de nuestro Dios. Muchos de ustedes nos han escrito a lo largo de este último año, que ha sido un año muy intenso y muy interesante, diciéndonos que las escamas se le han caído de los ojos, que han aprendido mucho de la palabra del Señor en este tiempo y le han perdido el miedo al hombre y han tenido el valor de decir: esto, no voy a continuar más bajo esta cobertura, bajo este ministerio, bajo este liderazgo, porque no enseña la sana doctrina que el Señor Jesucristo nos ordenó enseñar y aprender en su santa palabra. Así que, hermanos, es tiempo de madurar, tiempo de decir basta a personas que se lucran descaradamente de la gente, haciendo un mal uso de su autoridad como pastores, como profetas, como apóstoles o como se quieran llamar. Nosotros tenemos que filtrar todo siempre a la luz de la palabra del Señor y no dejarnos engañar ni manipular por nadie. Cuando empiecen a pedir y a pedir dinero, que si diezmos, que si ofrendas, que si primicias, todo eso tiene que ser filtrado a la luz de la palabra de Dios. Y basta ya de decir amén a todo. Basta ya de tragarnos todo y no comprobar las cosas a la luz de la palabra del Señor,
porque eso no es bíblico. Y eso tarde o temprano se paga muy caro. Y algunos de ustedes lo saben perfectamente. Así es que pongamos la mirada en el Señor, no en pastores, no en profetas, no en apóstoles, no en maestros, no en líderes, sino en el Señor. De hecho, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y no seguimos al hombre. Y si el hombre, llámese como se llame, sea quien sea, se equivoca y enseña falsas doctrinas, como dice la Biblia, si predican evangelio diferente, sea anatema. Gálatas capítulo 1 dice que si alguien predica un evangelio diferente del que el Señor Jesucristo y sus apóstoles nos enseñaron, sea anatema. No tenemos ninguna obligación de sujetarnos, de obedecer a ministerios que no enseñan Biblia. Ninguna. Y no tenga ningún temor de decir, me voy junto con mi familia a un lugar donde recibamos sana doctrina y donde seamos bien instruidos en la palabra del Señor y no en las ambiciones personales de un hombre que predica prosperidad, pero que siempre la prosperidad le toca al mismo en vez de a todas las ovejas. Bueno, hermanos, voy a contestar a la primera pregunta que nos llega desde Colombia. Concretamente, nuestro hermano Luis, desde la ciudad de Medellín, dice: tengo 72 años de edad, soy un asiduo escucha de sus predicaciones y leo en Génesis capítulo 18, verso 2, que a la casa de Isaac llegaron 3 varones. Bueno, no fue realmente a la casa de Isaac, hermano Luis, fue a la casa del patriarca Abraham, a la casa del patriarca Abraham. Llegaron, dice usted, 3 varones, al parecer ángeles de Dios, y le prometieron que Sara tendría un hijo. Luego, esos varones, en el capítulo siguiente, 19 de Génesis, llegaron a Sodoma y Gomorra, y solamente llegaron 2. ¿Dónde se quedó el otro varón? ¿Ellos representan a algún profeta? Le agradezco su respuesta y que Dios le siga dando sabiduría. Bueno, gracias, hermano Luis, que Dios le bendiga a usted muy ricamente. Decirles que estos 3 varones no representaban a ningún profeta. 2 de ellos está clarísimo que eran ángeles, y probablemente uno de ellos era el mismísimo Señor Jesucristo, por la forma como se dirige a Abraham y por la forma como Abraham habla con él. Recuerde que una vez el Señor Jesucristo dijo a los judíos: Abraham vio mis días y se gozó. Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, se gozarían de mi ministerio, de mi persona. Estos ángeles no representan a los profetas. Los ángeles no representan a nadie. Son enviados por Dios en misiones especiales para comunicar mensajes especiales a hombres o a mujeres en momentos puntuales. Así es que estos ángeles efectivamente fueron a la casa de Abraham. Repito, uno de ellos podía ser el mismo Señor Jesucristo, puesto que luego después llegan a Sodoma y Gomorra solamente 2 de estos 3. El siguiente se quedó con Abraham o se fue a la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Por otra parte, desde Colombia, nuestra hermana Marta nos hace llegar la siguiente pregunta. Soy cristiana, estuve un tiempo apartada de los caminos del Señor, pero el Señor, que es un Dios misericordioso, amén, me hizo volver al redil. Gloria a Dios, me alegro muchísimo, hermana. Mi pregunta es: Esaú vendió su primogenitura y por lo tanto fue Jacob el que recibió las bendiciones. Por lo anterior, ¿quiere decir que los descendientes de Esaú no estarán dentro de los 144,000 sellados del libro del Apocalipsis? Mire, vamos a ver. Dios escogió a Abraham, a su hijo Isaac y a continuación a Jacob. Esaú quedó descartado. La razón por la que el Señor descartó a Esaú está muy claramente en la Biblia. Lo escogió desde el vientre de su madre, antes del nacimiento de estos hermanos gemelos. Ya el Señor declaró que el mayor serviría al menor, y el Señor escogió a Jacob, o Israel, como después le cambió el nombre.
Los 144.000 sellados, como usted sabe bien, en el libro del Apocalipsis, son 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Y Esaú no forma parte del pueblo de Israel. Los descendientes de Esaú fueron los edomitas, Edom, ¿vale? Por lo tanto, Esaú no forma parte de los 144.000 sellados porque no fue el escogido por el Señor, sino su hermano gemelo Jacob, al que después el Señor le cambió el nombre y se le conoce con el nombre de Israel, el padre de las 12 tribus de Israel: Judá, Benjamín, Zabulón, Neftalí, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a responder a otra pregunta. En este caso, la pregunta nos viene de una hermana llamada Corina, que forma parte del grupo número 2 de nuestra iglesia virtual. El grupo número 2 está formado por nuestros hermanos de Centroamérica y de toda Latinoamérica. Usted dice que en Sofonías 1:18 el Señor habla, o se habla de la ira del Señor. ¿Eso también es para nuestros últimos tiempos? Bueno, usted sabe que la Biblia dice que el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el amor de Dios no ha cambiado, el carácter, los atributos de Dios no han cambiado, Él no cambia, Él no muta a lo largo de la historia. Por lo tanto, en los últimos tiempos, el mundo conocerá y experimentará la ira del Señor de una forma tremenda. De hecho, en el libro del Apocalipsis podemos leer con muchos detalles cómo la ira de Dios se va a derramar de múltiples formas y maneras. Tenemos los sellos. Apocalipsis nos habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y otras cosas también. Por lo tanto, la ira del Señor, claro que se va a manifestar en los últimos tiempos. Repito, el Señor no cambia. Así es que la ira de Dios es real, es verdad, Dios es amor, pero es un juez justo que no tolera el pecado y que va a pagar a cada uno según sus obras. Una hermana llamada Marta me escribe y me pregunta lo siguiente: escuché en una prédica suya, pastor, del año 2016, donde hablaba de los dones espirituales, y usted enumeraba muchos, pero me llamó la atención que habla del don de la profecía. Recientemente en el Pastor Online le han hecho una pregunta sobre si en este tiempo hay profetas o no, y usted dijo que el último profeta fue Juan el Bautista y que ahora no hay profetas. Entonces, ¿el don de profecía del que se habla existe o no existe? ¿Estoy equivocada? No he entendido. ¿Me lo podría explicar? Claro que sí, hermana. Mire, vamos a ver. No fui yo, fue el Señor Jesucristo el que dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Es decir, la forma como Dios ministró al pueblo de Israel fue a través de profetas y a través de los profetas y a través también de reyes y a través de los jueces y a través sobre todo también de la ley. Todo eso tuvo una razón de ser. Los profetas eran los voceros de Dios, eran los que le transmitían, los que traían palabra de Dios al pueblo. Ese sistema de ministrar Dios al pueblo concluyó con Juan. Es decir, la figura del profeta, tal y como aparece en el Antiguo Testamento, ya no es lo mismo en el Nuevo Testamento, por varias razones. Primero, porque la gente en el Antiguo Testamento no tenía acceso a las Escrituras. Segundo, porque el Espíritu Santo no había sido derramado masivamente sobre todos los creyentes. Iba y venía en momentos puntuales sobre algunos personajes. No eran templo del Espíritu Santo. El pueblo de Israel no era todo el mundo templo del Espíritu Santo como hoy en día los creyentes somos, según lo que nos enseña la Biblia. Por lo tanto, el ministerio del profeta, tal y como lo vemos en el Antiguo Testamento, ya no es igual hoy en día. El profeta es el predicador hoy en día. El profeta es el que predica la palabra.
El profeta es el que confirma la palabra de Dios. El profeta no es el que trae una palabra que nadie conoce y que no la puede filtrar, ni la puede comprobar de ninguna manera. El profeta hoy en día, que es el exponente del Evangelio, el exponente de la palabra de Dios, tiene que pasar por el filtro de la palabra, porque ya la palabra está toda escrita. El profeta no puede venir con nuevas revelaciones, como en algunos casos algunos profetas del Antiguo Testamento traían revelaciones nuevas que el pueblo no conocía y que no estaban escritos y que después se escribieron. Hoy en día, si alguien se levanta y dice Dios me ha dicho, y dice algo que no está en la palabra, ese profeta es falso. No hay que decir amén a lo que dice ese supuesto profeta, puesto que si lo que dice el profeta hoy en día, el exponente, el predicador de la palabra, no coincide con la Biblia, es un falso profeta. Por consiguiente, cuando yo dije que en el Nuevo Testamento, cuando se habla dentro de los dones del Espíritu Santo, que uno es el don de la profecía, y también dice la Biblia, los profetas hablen por 2 o 3 y los demás juzguen, eso no ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta cuando hablaba en el nombre del Señor, la gente tenía que decir amén. Pero hoy en día, antes de decir amén, nosotros comprobamos si lo que ha dicho ese señor, esa señora, ese hermano o quien sea, coincide con la palabra. Si no coincide 100% con la palabra de Dios, ese profeta es rotundamente falso. De hecho, yo considero, y lo he dicho muchísimas veces, y lo vuelvo a repetir otra vez, que muchos de los que se llaman hoy profetas, sean hombres o mujeres, realmente no son profetas. Son personas que traen palabras de aliento, palabras de ánimo a la iglesia, pero eso no tiene nada que ver con ser un profeta. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y se inventan cosas que no están en la palabra y la gente en su ingenuidad y en su ignorancia dicen amén? ¿Cuántos profetas vienen a la iglesia y ponen la iglesia, si me permiten la expresión, patas arriba, diciéndole al oído cosas a los miembros de las iglesias que no se pueden comprobar? Serás muy importante, se te abrirán nuevas puertas, Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Una cosa es que usted sea usado en la palabra y otra cosa es que usted sea un profeta. Son cosas completamente diferentes. Es un tema muy amplio y me reitero en lo que dije. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ese sistema de cómo Dios ministraba al pueblo de Israel hoy en día no es así. No estamos bajo la ley ni bajo el ministerio o la tutela de los profetas tal y como estuvo el pueblo de Israel durante siglos en el Antiguo Testamento. Muchas de las profecías que se dan hoy en día, subrayo y entre comillas digo, muchas de las profecías que se dan hoy en día, muchas veces son falsas profecías. Profecías que se dicen, que no se cumplen, profecías que engordan, inflan el ego de las personas, pero que no confrontan con el pecado a la gente, ni llevan a la gente a la santidad y a la búsqueda sincera de parte de Dios. Por lo tanto, muchas personas que se llaman profetas hoy en día, realmente no son profetas ni son nada, pero llegan a las iglesias y se les entrega el púlpito, no se comprueba a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que están diciendo, enseñando, compartiendo es bíblico, y todo el mundo en su ignorancia dicen amén, y después pasa lo que pasa en las iglesias. Gente que entregan sus propiedades, gente que creen que han sido llamados al ministerio cuando no han sido llamados al ministerio, gente que entrega sus vehículos, gente que da dinero, gente que hace pactos con estos pseudo profetas, y después vienen las heridas, los llantos, el lamento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo vuelvo a repetir lo de siempre. Es tiempo de madurar. No digamos amén a todo lo que oímos en los púlpitos. Ya no necesitamos profetas que nos vengan a decir lo que nuestro Dios nos ha dejado por escrito en su palabra. ¿Para qué queremos la Biblia, hermanos? ¿Para qué queremos los 66 libros de la palabra de Dios? Para que no vengan ni profetas, ni apóstoles, ni pastores, ni maestros a decirnos cosas
que no están en la palabra. Es muy grave lo que estoy enseñando, es muy grave lo que estoy diciendo, pero es la triste realidad de muchas congregaciones que le han dado un sobreénfasis a lo profético. Y yo he estado en congresos, he estado en reuniones donde está todo el mundo, yo profetizo, y tienen que inventarse cosas que no están ni en la Biblia. ¿Y yo cómo voy a decir amén a algo que no está en la Biblia? ¿Cómo voy a decir amén a una señora que se me acerca al oído y me dice cosas que no están en la palabra de Dios? Por lo tanto, repito, no tienen certeza de cuál sea su ascendencia. Cuando el tercer templo sea reconstruido, ¿cómo sabrán quiénes son de la ascendencia de los levitas para servir en el templo? Si en el Estado de Israel esperan al Mesías para gobernar, ¿cómo se organizarán nuevamente las 12 tribus de Israel según ellos? Gracias y que el Señor les siga bendiciendo. Curiosamente, la tribu de Leví está, de todas las 12 tribus, muy bien identificada. Curiosamente, la gente no sabe si es de la tribu de Zabulón, de Neftalí, de Manasés o de otra tribu, pero curiosamente, repito, los que son descendientes de los levitas, los Cohen, pues parece ser que tienen bien claro que son descendientes de los levitas. De todas maneras, esto no es algo que a nosotros los creyentes nos debe de preocupar lo más mínimo. Porque el Señor, cuando lo crea conveniente, pues identificará a las 12 tribus de Israel, porque de hecho habrá 144,000 judíos en los últimos tiempos que seguirán al Cordero, es decir, al Señor Jesucristo por todas partes, y creo que el Señor no tendrá ningún problema en identificar a las 12 tribus de Israel. Repito, a nosotros los creyentes esto no nos tiene por qué preocupar ni quitar el sueño, puesto que cuando se reconstruya el tercer templo, son los levitas los que tendrán que ministrar en ese templo, porque quieren volver otra vez a la ley, quieren volver otra vez a un pasado que ya no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser, pero es algo que a nosotros los hijos de Dios no nos afecta a lo más mínimo, ni siquiera la reconstrucción del tercer templo, porque nosotros no vamos a necesitar ir a ese templo, y mucho menos a llevar sacrificios, porque el sacrificio de Cristo anuló completamente toda la ceremonia de sacrificios y derramamiento de sangre de animales que no tienen ningún sentido, sino que todo eso tenía el propósito y el objetivo de preparar al pueblo de Israel para que cuando apareciera el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo reconocieran y lo aceptaran. Por lo tanto, volver a la época de los sacrificios, de los sacerdotes, del altar, de todo eso, a nosotros los creyentes eso no nos afecta a lo más mínimo, ni tampoco lo necesitamos. Eso es algo que tiene que ver con el pueblo de Israel, con parte del pueblo de Israel, y a nosotros todo ese sistema religioso no nos afecta ni para bien ni para mal, porque nosotros hemos nacido de nuevo, hemos conocido al verdadero Mesías, y Él es el camino, la verdad y la vida, y ya Dios no acepta, ni pide, ni demanda de nadie sacrificios de animales, derramamiento de sangre. El Señor, la única sangre que reconoce es la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, que tiene poder. Sé que hay sectas y religiones que hacen sacrificios de gallinas, de pollos, de animales, lo cual es una abominación delante de Dios. Dios no demanda sacrificio ni derramamiento de sangre de pobres animales, sino que ya la sangre de Jesucristo fue derramada, y a través de ella hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, y hemos pasado de muerte a vida, y ahora estamos justificados por Cristo, y ya no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio, porque el único sacrificio que el Padre, que Dios reconoce, es el de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Por otra parte, nuestra hermana Ángela nos pregunta acerca de esa expresión: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué significa eso de guardaos de los perros y de los mutiladores del cuerpo? Bueno, tiene que leer el contexto. Esas
Esos versículos se encuentran en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Él compara a los fraudulentos, volvemos a lo de antes, a los falsos profetas, a los que querían que la gente volviera a practicar la ley y los sacrificios, con perros, con falsos obreros, con mutiladores del cuerpo, gente que viene a romper la unidad de la iglesia. Cuidado con aquellas personas que vienen a dividir, a traer división en vez de unidad. Cuidado con aquellas personas que vienen solamente a cuestionar y a criticar y no vienen a aportar amor, que no vienen a aportar unidad y paz al cuerpo de Cristo. De todo eso, a todo eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Y desde Bogotá, Colombia, nos llega una pregunta de nuestro hermano Juan Pablo, que dice que en el libro de Isaías, en el capítulo 14, se habla de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y la pregunta que este hermano nos hace es, ¿a qué hace referencia cuando indica debilitaba a las naciones? ¿A qué naciones se refiere? A todas, hermano, a todas. ¿Es que acaso hay alguna nación que está libre de las maquinaciones del diablo? El diablo es un ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. No hay ni una sola nación bajo el cielo hoy en día. Nunca. Ninguna nación se ha librado de las mentiras, de las perversidades, del odio, de la venganza, de la muerte, de la miseria. Satanás ha sacudido al mundo. Es un ser maligno que viene a hacer daño a las familias, a las naciones, a los gobiernos, a la gente. Y por eso dice la Biblia que ese ser que fue creado por el Señor cayó a tierra, fue expulsado de la presencia del Señor. Lo conocemos como Satanás, como el dragón, la serpiente antigua, diablo y otros calificativos. Él ha debilitado, él ha herido, él ha maltratado a las naciones. Prueba de ello es que usted mira a su alrededor y no hay ni una sola nación que se escape de su maldad, de su terror, de su maldad que la expresa de múltiples formas y maneras. Y a eso hace referencia el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 14, cuando dice que él ha debilitado a las naciones, las ha herido, las ha enfermado, las ha debilitado. Pero gracias al Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Ahora podemos vivir en paz, en victoria, con la bendición del Señor, porque tenemos la victoria de Cristo, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, si alguien ha caído, puede levantarse. Si has caído herido, puede ser restaurado. Si has pecado, puede ser perdonado. Si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes conocerlo, porque Dios está todavía con los brazos abiertos. No retarda su promesa de venida, de su segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si estás metido en alguna secta, en algún grupo extraño que te está robando paz, gozo, alegría, no duermes tranquila, te están sacando el dinero, notas que hay un vacío tremendo en tu corazón, sal de ese lugar inmediatamente y busca al príncipe de la paz, al Señor Jesucristo, al que venció a Satanás en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz, pero resucitando victoriosamente al tercer día. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Si no tienes paz, sino guerra en tu corazón, acepta a Cristo hoy como tu Señor y Salvador personal. Si no hay unidad en tu familia, es un infierno tu vida. Él ha venido a este mundo para darte vida y vida en abundancia, y para romper las cadenas, las ataduras espirituales, para que no le tengas miedo a nada ni a nadie. Rompe con toda la idolatría, tira a la basura todos esos resguardos, amuletos, muñecos, trapos, cosas terribles que has hecho, has comprado, que tienes ahora mismo en tu casa y que están contaminando y envenenando tu vida. Sé libre en el nombre de Jesús. Duerme en paz, vive en paz, disfruta de una comunión genuina y real con el Señor. No le tengas miedo a nada ni a nadie. Ten la valentía de decir: hasta aquí he llegado, a partir de ahora voy a obedecer y a someterme única y exclusivamente al Señor. Voy a buscar la verdad, y la verdad es Cristo. Voy a estar en el verdadero camino, que es el Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, más que a través de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y amigos, Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso, que nos quiere ayudar
que quiere levantarnos, que quiere darnos de su presencia, para que en este mundo enfermo que le ha dado descaradamente las espaldas a él hace mucho tiempo, podamos vivir en victoria y en armonía y con su bendición. Y termino dando lectura a la última pregunta que nos viene desde Chile, nuestra hermana Angélica Espinosa. Dice, es una bendición poder escribirle y verle desde Chile. Desde niña asistíamos a la iglesia, pero ahora entiendo que de oídas había oído y hablaba lo que no entendía. Mi pregunta, hermano, es, ¿todos los niños son salvos? ¿Me puede mostrar por la Biblia este argumento? Bueno, yo no le puedo mostrar por la Biblia que todos los niños son salvos, porque ¿cuándo deja un niño de ser niño? Mi consejo es, enseñemos desde temprana edad, lo antes posible, la palabra de Dios, el Evangelio a los niños. Aunque tengan 5 años, 6, 7, 8, 9 años, enseñémosle a los niños la palabra de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No sé a qué edad ya un niño puede entender el Evangelio. Hay niños que con 5 o 6 años son capaces de entender que necesitan a Cristo y lo reciben y oran con sus padres. Hay otros niños que a lo mejor tienen que tener más edad, pero no perdamos el tiempo. Aprovechemos a los niños para enseñarles la palabra, y más con todas las cosas terribles que están aprendiendo hoy en día en diferentes sectores. Enseñémosle desde temprana edad a los niños a orar, a amar a Dios, a conocer los principios de la palabra del Señor, a instruirlos, a enseñarle textos, capítulos enteros de la Biblia. Estuve ahora en Italia y nuestro hermano Andrea y su esposa Cristal tienen 2 niños, Nehemías y Esther, y el niño mayor, que es pequeñito, me decía capítulos enteros de la Biblia de memoria. Es una maravilla ver a los niños cómo son capaces de aprender la palabra del Señor. Si son salvos todos los niños, pues depende de la edad que tengan. Evidentemente un bebé, si muere, se va a la presencia del Señor, lógicamente, pero ya un niño con 7, 8, 9, 10 años ya tiene uso de razón, ya entiende, ya comprende, ya se le puede hablar de que tiene que recibir a Cristo en su corazón. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo y hablarle a los niños desde lo más pronto que podamos de la palabra del Señor, y van a aprender a amar a Dios a temprana edad, y a servirle y amarle y a obedecerle. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sí, hermanos, dentro de poco estaremos, Dios mediante, por México. El mes que viene, en un par de semanas, estaremos por allí. Estaremos conociendo a centenares de hermanos que nos han seguido por años en algunos casos, ¿verdad? Y que el Señor nos dé fuerza y gracia y sabiduría para poder disfrutar de esa estadía, de esos días que vamos a pasar allí con nuestros hermanos en México. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias de todo corazón por su fidelidad a estos programas, pero sobre todo gracias por ser fieles al Señor, por amar a Dios, por respetarle a Él y a su palabra. Gracias a todos los que continuamente oran por nosotros. Hemos sentido que ustedes han estado orando por nosotros en este viaje a Italia que recién hemos hecho. Y pido que por favor oren cada día para que el Señor nos use y nos bendiga y nos dé fuerzas en nuestro viaje a México. Y quiero también aprovechar para dar las gracias a todos los que continuamente, de vez en cuando, mandan ofrendas, nos ayudan con sus oraciones y también con su apoyo económico para que este ministerio siga adelante y la obra no se detenga. Gracias de todo corazón, gracias. Me preguntan también por los libros que hemos publicado. Miren, hermanos, nosotros no nos dedicamos a vender los libros. En nuestra iglesia tenemos unos cuantos para los miembros de nuestra iglesia. Pero si ustedes están interesados en los libros que hemos publicado, que ya son unos cuantos, el de hermenéutica, homilética, escatología, educación cristiana, todos esos libros los pueden conseguir en la plataforma de Amazon, en internet. Usted se mete ahí, pone el título o pone mi nombre, José Manuel Sierra, y le aparecerán los libros y usted los puede adquirir y se lo envían directamente a su casa. No nos pidan los libros a nosotros. También decirles, sobre todo a los hermanos de Estados Unidos, que cuando nos escriban cartas, no metan en los sobres esos cheques típicos de Estados Unidos, porque aquí no los podemos cobrar. No envíen cheques dentro de las cartas, porque aquí no podemos hacer efectivos esos cheques que ustedes nos envían. Pueden hacerlo a la cuenta de la iglesia, pueden hacerlo al PayPal, que lo tenemos en nuestra página web donde pone donaciones,
Gracias de todo corazón, de verdad. Terminamos con una oración dándole gracias al Señor por este tiempo. Espero que hayan disfrutado como yo he disfrutado y que hayamos aprendido algo nuevo para poder tener más conocimiento y más amor por el Señor y por su palabra. Oramos en esta tarde a nuestro Dios, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias de todo corazón por este privilegio que nos has dado en esta tarde de estar con tantos hermanos de tantas naciones en directo en el Pastor Online, dando respuesta a las preguntas que hemos recibido en estos últimos días. Señor, bendícenos, guárdanos del maligno, protege nuestra vida, sigue usándonos y bendigo a todos los hermanos que oran por nosotros y apoyan nuestro ministerio para que tu palabra corra y sea glorificada. Trae conocimiento, trae madurez a tu iglesia y úsanos, Señor, en este tiempo y abre nuestros ojos para que podamos servirte con efectividad en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, un abrazo, bendiciones, saludos desde las Islas Canarias. Que Dios les bendiga, que Dios nos guarde y estaremos Dios mediante mañana nuevamente con el Pastor Online. Disculpen, hoy me equivoqué y leí el pasaje que no tenía que haber leído. Mañana nos pondremos al día con los devocionales. Hoy cometí el error de leer el pasaje equivocado. Fue un lapsus, me equivoqué. Mañana, Dios mediante, nos pondremos otra vez al día con el devocional que nos corresponde. Dios les bendiga. El devocional de hoy estaba basado en, lean esta lectura por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18. Esa era la lectura que yo tenía que haber leído hoy. Se me olvidó. No, me equivoqué. Leí la anterior. Pero lean ustedes, por favor, repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18. Ese era el texto que tenía que haber compartido y leído hoy. Disculpen. Mañana nos pondremos al día con Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos y bendiciones.